Todos somos culpables de pecado delante de Dios. Judíos, griegos, romanos, gentiles, mexicanos, hondureños y de todo. Todos hemos pecado. Los judíos y los no judíos, o sea, nosotros los gentiles. Y no pueden ir al cielo. Nadie puede ir al cielo porque hemos pecado. Dice el pasaje: están fuera de la gloria de Dios, están fuera de la misericordia de Dios. De ellos no tienen ninguna esperanza de vida eterna. They don't even have a hope of the eternal life. They don't have a hope because we have sinned before God. Everybody. Todos hemos pecado. ¿Sabe, hermano? Esto es una muestra de que todos hemos pecado. This is just something that show us de que el hombre, el ser humano, está completamente dañado adentro. Espíritu, alma y cuerpo, el hombre está dañado because of the sin. ¿Dónde comenzó el pecado? El pecado comenzó en Adán y Eva. Hemos oído hablar del pecado original, amén, hermanos. ¿Cuántos han oído hablar del pecado original? Al menos el título, al menos lo ha oído, el pecado original. Y aunque muchos de momento confunden a qué se refiere el pecado original, pero aunque lo hemos oído, aunque hemos escuchado acerca del pecado original, pero tal vez no entendemos la seriedad, tal vez no entendemos la seriedad y las consecuencias del pecado original que comenzó en Adán y Eva. El pecado original es cuando el primer hombre desobedece a Dios. El primer ser humano, la primera mujer desobedeciendo a Dios. Ese es el pecado original que dio origen el pecado. Ese pecado del primer hombre y la primera mujer ahora ha afectado a toda la humanidad. El pecado de Adán y Eva ha afectado a todo el planeta Tierra. Por un solo hombre entró el pecado a toda la humanidad. Pero gracias a Dios que por un solo hombre vino la salvación, Cristo Jesús. También nos dice la tierra que la tierra fue maldecida a causa del pecado, hermanos. Entonces, todo ser humano ya nace con una naturaleza pecaminosa. Todos venimos naciendo con una naturaleza de pecado. Somos pecadores de nacimiento, somos pecadores por naturaleza. Cuando el hombre cayó en pecado, cayó en todas las áreas de su vida. Espíritu, alma y cuerpo, cayó el hombre entero, incluyendo el cuerpo. Por eso es que enfermamos, porque el cuerpo también le afectó la caída, el pecado de Adán y Eva. Entonces, a todo esto, escucha, hermano, porque esto es indispensable. A todo esto que estamos hablando, la caída, el pecado original y todo lo que el pecado afectó al hombre en todas las áreas de su vida, a esto se le conoce como depravación total. ¿Cuántos han oído hablar acerca de depravación total? Pocos, ¿va? Tal vez pocos. Depravación total o corrupción total. Eso es lo que dice el pasaje: todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. Depravación total. Eso es el pecado innato. Innato, o sea que
ya nacemos con él. Ya lo traemos en la sangre, ya lo traemos en los genes. El pecado es el ADN en el hombre. Todos lo traemos al nacer. Y entonces ese pecado original, escucha hermano, ese pecado original produce pecados. El pecado original que ya nacemos produce pecados. ¿Me va entendiendo? Y usted y yo no podemos hacer nada en contra o para atacar el pecado original. Eso no podemos hacer usted y yo nada. Eso lo atacó Jesús en la cruz del Calvario. Jesús atacó el pecado original. Jesús fue a la raíz. Y lo único que nosotros podemos hacer es, a través de Cristo Jesús, atacar los pecados que hay en nosotros. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. Nobody can do anything by himself, but through God. Solamente por Dios. Nadie está capacitado para hacer algo bueno. Nadie. Nobody. A menos que venga de parte de Dios, porque el hombre está depravado totalmente. Totalmente. Entonces, como el hombre está depravado totalmente, pero cuando es salvado por el sacrificio de Cristo, cuando es salvado por la sangre de Cristo Jesús, si hay una depravación total, viene o existe entonces una consagración total. Si el hombre está depravado totalmente en espíritu, alma y cuerpo, a través de Cristo Jesús se nos presenta el poder de Jesús, el poder de Dios, para nosotros podernos entregar completamente en espíritu, alma y cuerpo. Si la depravación es total en el hombre, la consagración debe ser total en el hombre. La consagración la santificación debe ser entera. Cuando estábamos en la iglesia de jóvenes, cuando cantábamos con himnarios, tal vez alguno de ustedes no conoció los himnarios, pero cuando cantábamos con himnarios había un himno que decía, se llamaba así, entera consagración, y decía más o menos así: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Tuyo soy, Jesús, tuyo por la eternidad. Entera consagración. O sea que no es solamente una área de nuestra vida, hermanos. No es solamente una parte de nuestro tiempo, hermanos. Por tanto, si la condición del hombre es una depravación total, entonces necesita una santificación total. Una total santificación. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Y todo pecado, por más pequeño que sea, por más insignificante que parezca, nos puede acarrear a una condenación eterna. El pecado va a entrar o comenzar con algo pequeño en nosotros, y comienza muchas veces por una tentación. El borracho no se hizo de la noche a la mañana. El borracho comenzó la tentación por el vino. Conforme comienza
le da cabida a la tentación y se corrompe en él. Entonces se convierte en un borracho. No es de la noche a la mañana. El adúltero es la misma cosa. Todo comienza con algo pequeño, y ese algo pequeño nos puede llevar a la condenación eterna. Todo pecado es desobediencia a Dios, y la desobediencia a Dios es pecado. La serpiente, hablando de Adán y Eva, la serpiente engañó a Eva. Escucha, hermano, aun cuando Eva conocía el mandamiento de Dios. Eva sabía lo que Dios le había mandado. Aún así ella, conociendo el pecado, fue engañada por la serpiente. O sea, hermano, que muchas veces no basta saber la verdad si no hay obediencia. No basta tener el conocimiento de la palabra de Dios. It's not enough to know the word of God. It's not enough if we are not obedient. Si no somos obedientes, that's not enough. We need to be obedient. We need to be obedient. No es suficiente. La serpiente engañó a Eva, aun cuando ella conocía del mandato de Dios, pero accedió. Cedió. ¿Por qué accedió? Porque en su corazón había ese deseo de adquirir esa belleza y esa sabiduría. Y por ahí se metió Satanás. O sea que el diablo sabe cómo llegar a esos deseos que están escondidos en el corazón. Esas son las estrategias de Satanás, logrando que al final Eva desobedeciera a Dios. O sea que al final de todo, su pecado que ella cometió, what she did, it was her own decision. Fue su propia decisión, according to her thoughts, moral thoughts, de acuerdo a sus pensamientos morales que ella tenía. O sea, ella tomó la decisión. Ella toma la decisión de pecar. Pudieron haber no pecado, pudieron haber tomado la decisión después de haber sido tentada y no caer en la desobediencia. La serpiente no le arrancó la fruta y se la dio. La serpiente no hizo eso. Tampoco le obligó a comerlo a la fuerza. Ellos lo decidieron así. La serpiente solamente, mire, le trabajó el cerebro. Le habló bonito a la mujer. He talks beautiful to the woman. He talked about a beautiful picture. But she took the decision and she fell in disobedience. She listened. Ella escuchó. She listened to the serpent. And she decided what was in her heart. Y ella decidió lo que estaba en su corazón.
Vamos conmigo a Génesis. I want you to go with me to Genesis chapter 3. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Mire, hermano, esto está interesante. Dice, pero la serpiente era astuta, was smart, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. La serpiente viene y habla con la mujer, se le acerca y luego le dice: hey, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso. God never said that. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. And she answered. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí va bien, Eva. Versículo 3 dice: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta allí va bien. Eva le agrega: y si ni tampoco le toques. Dios nunca dijo que no le tocaras. Pero bueno, así lo había entendido ella. Para que no muráis. Allí atrás, let's go back to the chapter 2. Vamos al capítulo 2, versículo 16 y 17. Chapter 2, 16 and 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre. Vamos a ver lo que Dios le dice al hombre, la orden que Dios le da al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: hey, de todo árbol del huerto, todo lo que ves aquí van a poder comer, todo lo que hay. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no van a comer, no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. That day that you eat from that tree, you're gonna die. Y entonces la serpiente sigue trabajando en la mujer. Y mire, hermano, versículo 4, chapter 3, verse 4. Capítulo 3, verso 4. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no vas a morir. Dios le dice al hombre: si comes vas a morir. Y la serpiente dice: no vas a morir. Esto es lo que va a pasar, mira. Versículo 5 dice: Dios sabe, lo estoy poniendo en estos términos, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, de ese fruto, your eyes will be open. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Wow, conociendo el bien y el mal. Hasta ahí la serpiente hizo su trabajo. Ahora, now listen, lo que hace Eva. Después de que le dice todo eso, en el versículo 6, Eva voltea a ver el arbolito. Mira los frutos ahí, mira que están limpios, mira que no tienen telarañas, lo mira rico, lo mira delicioso, lo mira atractivo. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Era agradable, se miraba hermoso, se miraba bonito. Y dice: y se miraba también codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso es lo que Eva mira. Es lo que ella estaba viendo, porque ya la serpiente le había metido, le había trabajado el cerebro, que iba a ser como Dios, iba a haber sabiduría. Y eso es lo que ella mira en el árbol. Codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió la pera, la manzana o el durazno, o lo que haya sido. No es cierto que era una manzana, la Biblia no dice que era una manzana. Se pone como ejemplo y de ahí lo agarra todo el mundo, era la manzana. Luego dicen que esta bola que se le hace que el hombre, la manzana de antes se le quedó atorada. No es cierto.
No sé por qué se haga esto, pero nada que ver. Entonces dice, comió de su fruto y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán era tan responsable como ella, y por eso mismo también Adán desobedece a Dios. El pecado comienza con desobediencia. Desobediencia a Dios, orgullo, pride, incredulidad, malos deseos. Porque el hombre no puede tener buenos deseos por sí mismo. He has to have God's influence. Tiene que tener la influencia de Dios en su vida. ¿Sabe? Muchos hoy en el mundo hay muchos hombres, hay muchos artistas, gente de dinero que tienen para hacer buenas obras. ¿De dónde agarra el hombre? ¿De dónde agarra Ricky Martin? La idea de hacer buenas obras. Solamente tiene que venir. No estoy diciendo que Dios lo iluminó a él, no, él no cree ni siquiera en Dios. Tiene la influencia del cristianismo, tiene la influencia por parte de la poderosa palabra de Dios, que aunque no la creen, la palabra de Dios hace efecto. No por eso se va a ir al cielo. Él ni siquiera cree eso. Pero tiene que haber una influencia de Dios en su vida. Escucha, hermano. Entonces la entera santificación es todo lo contrario a la depravación total. La entera santificación comienza con obediencia a Dios. Comienza con humildad, con fe, y hay que dar fruto del Espíritu. Y el pecado es un obstáculo. The sin is an obstacle to give spiritual fruit. The human beings needs God. El ser humano necesita a Dios. The human beings needs the salvation of God. El ser humano necesita la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, todos han pecado. Everybody have sinned. Y están destituidos de la gloria de Dios. And they're out. ¿Sabe, hermano? La gente hoy en día confunde muchas cosas. Porque hay gente que dice que cree en Dios y según busca a Dios. They believe in God and they presume that they seek God. Pero muchos de ellos, escuchen, buscan a Dios cuando están en aprietos. Buscan a Dios cuando están en problemas. Buscan a Dios cuando están en necesidad. Buscan a Dios cuando están en necesidad. Pero no buscan a Dios, escuche, pero no buscan a Dios por lo que Dios es. No buscan a Dios porque Dios es el Salvador. No buscan a Dios porque Dios es el Creador. Muchos buscan a Dios, pero no por lo que Dios es. Muchos no tienen la imagen de Dios o la idea de Dios. Tienen la imagen de Dios o la idea de Dios de que Dios solamente está ahí el día que necesitan de Dios. O sea, viven una vida de carnal, materialista, de pecado.
Y el día que tienen problemas, ay, se acuerdan que hay un Dios. Como Dios es amor, Dios es misericordioso, ellos vienen a Dios. Pero nunca se convierten a Dios. They never give their life to God. Nunca se convierten a Dios, nunca vienen a la luz de Dios, nunca estudian las escrituras, nunca oran, ni siquiera saben orar. Y creen que porque no es una persona que está en adulterio, o no, porque no es un asesino, porque no es un brujo, con creer en Dios basta. And at the end, al final, everybody, we are going to go to heaven. Al final todos vamos a ir al cielo. Wow. Eso no es lo que dice la Biblia, pero están actuando de acuerdo a sus pensamientos morales. Todo eso es engaño de Satanás al hombre, porque el hombre debe convertirse a Cristo, el hombre debe convertirse a Dios, el hombre debe entregar su vida totalmente a Dios. Sabe que a través de los años el hombre ha inventado, ha creado una serie de teorías para excusarse del pecado, que existe el pecado. Si a muchos se ha dicho el errar es humano, es de humanos equivocarse, para no relacionarlo con el pecado. Pero el fallarle a Dios es pecado. Tratan de disculpar el pecado a toda costa, porque no quieren relacionar los errores, no quieren relacionar el adulterio, no quieren relacionar tanta maldad con el pecado. Por eso es que el casamiento homosexual hoy en día es defendido por mucha gente, por todos aquellos que buscan disculpar el pecado. Eso solamente nos demuestra, hermano, que hasta dónde llega el pecado. Es una muestra más de la depravación total del ser humano, que ama más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Quiero que vea una escritura conmigo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4. 2 Timothy chapter 3. Quiero que lo encuentre ahí, hermano. Antes ahí de los hebreos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4. Quiero que lo mire allí en su Biblia. Dice: también debes saber esto, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjese, va a haber hombres amadores de sí mismos. Van a ser avaros, van a ser vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y escuchen, amadores de los deleites más que de Dios. Usted está aquí por la gracia y la misericordia de Dios, que Dios lo ha rescatado, hermano. Dios ha tenido misericordia de usted y de mí, por eso está usted aquí. Pero note lo que dice en el versículo 13, perdón. Mas los hombres malos, o más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Irán de mal en peor.
engañando y siendo engañado. Por eso el casamiento homosexual nos dice claramente lo depravado que está el ser humano. Ellos creen que están bien, así como Eva tomó la decisión y ella pensaba que ella estaba bien. Ellos creen que están bien, que todos tenemos derecho de amar a quien nosotros queramos y que son los derechos humanos. Para mí son chuecos humanos. En sus pensamientos es un razonamiento. Ellos creen estar bien. Y por eso es que muchos no quieren escuchar la verdad, no quieren saber el pensamiento de Dios, no les interesa, no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar la voz, porque eso va en contra de los pensamientos de ellos. Y por eso defienden a capa y espada el pecado. Afuera hay mucha gente, hermano, creyendo que están bien. They believe they're doing okay. There's nothing wrong, whatever they're doing. Viviendo en adulterio, viviendo en unión libre, haciendo de las suyas. Ellos creen que están bien. Pero espero en Dios, espero en el Señor, que la gente que está en la iglesia en general, en la iglesia del Señor, en todas las iglesias, que la gente que está en la iglesia estén buscando realmente de una entera santificación. Entender que hay una depravación total en el ser humano, pero que al venir a Cristo Jesús, cada vez estemos luchando por una entera consagración, por una entera santificación. Termino con este pasaje en Romanos capítulo 6, 23. Romanos 6, 23. Con esto termino. Romans chapter 6, verse 23. Cuando lo encuentre, quiero que se ponga de pie, hermano. Aquí vemos una esperanza para el ser humano. Escuchen, Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Este es otro versículo que debemos de aprender de memoria para siempre. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, pero el don de Dios, pero el regalo de Dios, pero lo que Dios da es vida eterna en Cristo. La vida eterna es solamente a través de Cristo Jesús, no a través de la religión, no a través de la Virgen María, no a través de hacer buenas obras de caridad, ni tampoco por ser buena gente, por ser buena persona, sino solamente a través de Cristo Jesús, entregando su vida a Él. Sabe, hermano, este es un tiempo para venir y hablar con el Señor y pedirle al Señor que nos ayude a entender la depravación total y a comenzar una entera santificación. Venga al frente, vamos a orar. Vamos a orar delante del Señor. Necesitamos oración. Y la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo ha sido llamada para interceder. Sea un intercesor. Oremos por nosotros mismos, oremos por la obra. Oremos porque el poder de Dios, el poder del evangelio de Jesucristo comience a transformar vidas en los nuestros. Padre Santo que estás en los cielos,
Señor, entendemos, Señor, que todos hemos pecado y estamos destituidos, estamos fuera de la gloria de Dios.